Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Si quieren, vayan, los que están por ahí, ¿verdad? Vayan tomando asiento para comenzar la clase de hoy. ¿Verdad? Que continuamos con el proyecto de Antorcha Encendida. ¿Verdad? Y en esta nuevo curso, ¿verdad? Nuevo etapa de clases, vamos a estar el 20 de diciembre, ¿verdad? Los 4 domingos de diciembre, vamos a estar hablando un poco de lo que es, o lo que fue, ¿verdad? Y todavía sigue siendo, la influencia de la invasión norteamericana en Puerto Rico. ¿Cuál fue la influencia que tuvo esa invasión norteamericana, ¿verdad? en el pueblo de Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico? Y para poder entrar, ¿verdad? En lo que es esta influencia del pueblo, ¿verdad? O de la invasión norteamericana, tenemos que irnos un poquito, ¿verdad? A ver historia. Así que la clase de hoy va a ser un poco de historia, ¿verdad? Para hacer como una introducción, para luego entrar más de lleno, más detalle en aquellos puntos específicos donde hubo la influencia, ¿verdad? Y cómo influyó esa invasión. Así que vamos a estar a lo mejor pensando, parece que esto fue una clase de historia de Puerto Rico. Pero a lo mejor, ¿verdad? Es necesario para poder, ¿verdad? Ponernos ubicarnos, ¿verdad? En qué estaba pasando para aquel tiempo. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que antes de arrancar, vamos a tener un momento de oración. Señor amado Dios y Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor, reconociendo tu presencia en medio nuestro, Padre amado. Te suplicamos, oh Señor Jesús, que seas tú paseándote, Señor, en medio nuestro, Padre, que seas tú guiándonos, dirigiéndonos, Señor, iluminándonos en este día, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Desde la clase de hoy, Señor, hasta el culto, Señor, y hasta la bendición final, Señor, para la salida, que todo, Señor, que ocurra aquí sea para alabar tu bendito y santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te oramos, Señor, y damos gracias. Amén y amén. Bien. Vamos a empezar porque, dejándonos saber qué estaba pasando, y vamos a empezar diciendo que Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, estuvo bajo el dominio de España, ¿verdad? Estuvo bajo el dominio de España por más de 400 años. ¿Sí? 400 años estuvo Puerto Rico bajo el dominio de España. Y desde la llegada de Cristóbal Colón, en 1943, después que llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? Se establece formalmente como una colonia española de ese tiempo, ¿verdad? Pero como Cristóbal Colón llegó en 1493 y en 1508 es que se establece ya formalmente una colonia, que Puerto Rico es una colonia de España. Y esto fue por 400 años, ¿verdad? Hasta que España se dio a Puerto Rico a los Estados Unidos en 1898. Son fechas que todo el mundo se recuerda de cuando surgió la historia de Puerto Rico. En 1898, España entonces cede, ¿verdad?, Puerto Rico a los Estados Unidos tras lo que se llamó la Guerra Hispanoamericana. Y eso, así, después de esa guerra, eso acabó y terminó con lo que son los 4 siglos, ¿verdad?, de control que España tuvo sobre Puerto Rico. Así que la cronología clave en esta, ¿verdad?, en esta primera parte es que la llegada española en 1493, la con Cristóbal Colón. En el 1508 se inició entonces el dominio colonial de España a través de Juan Ponce de León. Y en 1898 que ocurre el Tratado de París. El Tratado de París, después de la Guerra Hispanoamericana, convirtiéndose entonces Puerto Rico en un territorio de Estados Unidos. Así que, resumiendo esa parte, ¿verdad?
El periodo colonial de español con Puerto Rico duró desde los principios del siglo XVIII, sí, hasta el fin del siglo XIX. Que tuvimos que un total de 400 años. ¿Okay? Ahora, una vez pasó esto, ya Estados Unidos invade a Puerto Rico, 1828, como parte de la guerra hispanoamericana. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo pasa esto? ¿Verdad? No sé si ustedes, cuando yo nací en Estados Unidos, me crié en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, doblemente americano, ¿verdad? Soy como Marc Anthony, puertorriqueño por herencia de mi padre, ¿verdad? Como Marc Anthony, que fue por herencia de su padre. Y yo nunca cogí clases de historia de Puerto Rico. Yo lo que sé de verdad de historia de Puerto Rico es porque vine después a conocer, ¿verdad? Porque yo no va creciendo y conociendo historia y cuando uno va conociendo, pero que ya haya cogido clases de historia de Puerto Rico, no. O sea, yo no escuchaba las cosas que son costumbres de Puerto Rico, yo no las. Y esta es parte de lo que vamos a ver después más adelante, que influye, ¿verdad? Influye, ¿verdad? En lo que es invasión norteamericana, porque esto se me está tratando a otra clase, pero esto influye porque llega un momento dado que pues, los puertorriqueños empiezan a migrar a Estados Unidos. Ya eso es una influencia que hay también. Entonces, aparte de la herencia taína, africana y española, viene también la americana, ¿verdad? Pero eso es para más adelante. Y yo sabía, ¿verdad?, que yo nací y me crié ya cuando Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Pero yo nunca sabía, yo decía, ok, pero ¿por qué fue que se invadió a Puerto Rico? ¿Por qué se le quitó Puerto Rico a España? Eso nunca lo supe. Yo no sé si ustedes en la clase de historia daban eso específico de por qué y cómo fue, ¿verdad? Pero la cuestión fue que Estados Unidos invadió a Puerto Rico con el objetivo de apoderarse de las últimas colonias españolas y obtener un beneficio geográfico, ¿verdad? Obtener un beneficio geográfico, económico y militar. Esos tres fueron los objetivos por los cuales estudia la guerra hispanoamericana y Estados Unidos invade a Puerto Rico. Los intereses de los Estados Unidos incluían la posición estratégica de la isla y lo veían como establecer una futura base naval aquí en Puerto Rico. ¿Verdad? Y en el Caribe era un mercado potencial para sus productos manufacturados. Estados Unidos estaba ya empezando con la manufactura y veían como el área del Caribe como un lugar para ellos empezar, ¿verdad?, a expandirse y ofrecer sus productos económicamente y creciendo también. Entonces, tras la derrota de España, la invasión que comenzó en 1828 resultó en que España cede a Puerto Rico. Cede a Puerto Rico a los Estados Unidos mediante lo que se llama el Tratado de París, convirtiendo entonces a la isla en un territorio de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas importantes que tenemos que mirar, hablar un poquito. Uno es la guerra, lo que fue la guerra hispanoamericana. La guerra hispanoamericana y lo que es el Tratado de París. Porque esas dos cosas, ¿ya?, fueron los que influyeron en que Puerto Rico pasara a Estados Unidos. ¿Qué fue la guerra hispanoamericana? La guerra hispanoamericana fue un conflicto, ¿verdad?, bélico, una guerra entre España y Estados Unidos, que eso sucedió de abril a agosto de 1898. ¿Okay? Y ahí intervino Estados Unidos en la guerra de independencia cubana, que fue de 1895 a 1898. O sea, que Cuba era parte, ¿verdad?, era parte de lo que es España, la colonia de España, pero Cuba estaba en el proceso de independizarse de España. Y Estados Unidos, ¿verdad?, estaba
estaba allí, tenía presencia allí en Cuba. Y la derrota de España y la consiguiente pérdida de sus últimas provincias americanas y asiáticas de ultramar dieron lugar en España a lo que se llama la expresión el desastre del 98. Esta guerra hispanoamericana y la pérdida de todos los territorios que tuvo España, porque no fue solamente territorios en el Caribe, fueron territorios en el Pacífico también. Y España pierde un montón de territorios. Y España ya le puso el nombre a eso, el desastre del 98. Un desastre para él. Pues eso fue un desastre, ¿verdad? Para ellos, como país, como nación, eso fue un desastre para ellos. Así que, tras su derrota, la España de ser derrotado, España pierde a Cuba, perdió a Cuba, pero aunque Cuba lo pierde, Cuba queda bajo la tutela de Estados Unidos. Como Estados Unidos estaba allí presente, ellos como que se hacen sus hermanos mayores para cuidarlo y quedan bajo la tutela de Estados Unidos. Puerto Rico, las Filipinas y Guam. ¿Okay? Esos pasaron a ser dependencias territoriales de los Estados Unidos. Y el resto de las posesiones españolas que ven en el Pacífico, esas fueron vendidas al Imperio Alemán. Miren todo lo que pasó en esa trayectoria. Fueron vendidas al Imperio Alemán mediante lo que se llamaba el Tratado Hispano-Alemán, que fue el 12 de febrero de 1829, y por el cual España cedió el Imperio Alemán a los últimos archipiélagos. Eso es algo que nos interesa mucho. Y esto incluía la Marina, excepto Guam, los Palaos y las Carolinas. Y eso sucedió a cambio de 25 millones de pesetas. Más de 25 millones de pesetas o equivalente a 17 millones de marcos. Ya que España no podía defenderla, pues terminó pasándolo, ¿verdad?, a Estados Unidos. Y esta guerra hispanoamericana fue relativamente corta, no duró mucho. Duró un paso de 5 meses. No duró mucho si hubiera el desastre que pasó, si hubiera durado más. No duró mucho si hubiera el desastre que hubo, si hubiera durado más. No duró mucho, 5 meses, y mira para allá todo lo que, ¿verdad?, todo lo que perdió España y todo el no lo titulaban que es un desastre total, ¿verdad? Si llega a durar más, olvídate. Yo creo que esto se queda con España también, ¿verdad? Se duró más. Así que, miren, un punto clave en esta guerra fue la explosión de un buque de Estados Unidos que se llamaba el acorazado, un acorazado que se llamaba el Maine, el USS Maine, el nombre, ¿verdad?, de este buque. Este buque estaba anclado en el puerto, ¿verdad?, el puerto de Cuba, ¿verdad?, y el 15 de febrero de 1898, esto fue la causa, la explosión de ese barco fue la causa, entre comillas, la causa por que se inicia, ¿verdad?, esta guerra. Miren, el barco Maine es conocido por su pérdida catastrófica en el puerto de La Habana en la mañana del 15 de febrero de 1898 y fue enviado allí a Cuba. Ese barco fue enviado allí a Cuba para proteger los intereses de los ciudadanos americanos durante las revueltas cubanas contra España. Como eso ahorita, ¿verdad? Cuba estaba en esta revolución para independizarse de España. Estados Unidos tenía intereses allí y para poder defender esos intereses durante esta revolución que estaba pasando, pues envía este barco y está anclado en el puerto de La Habana. ¿Ok? Aún durante el día de hoy, hasta estos días, se sigue discutiendo si esta explosión de este barco, el Maine, fue un accidente, que dicen algunos que fue un accidente que hubo dentro del buque, que unas calderas que estaban cerca de las áreas de los motores y los demás, que eso explotaron y por ahí, por consecuencia, explotó el barco también. Eso es una de las teorías. Así que no se sabe si fue por un accidente, no se sabe si fue por un ataque intencional de los españoles. Eso fue otra de las opciones. O si fue un ataque que llaman de bandera falsa de los propios estadounidenses. O sea que los mismos americanos explotaron el barco porque era una estrategia como conveniencia para iniciar una guerra. ¿Sabes?
Solo dicen que eso me recuerda a lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Las teorías de Hay conspiración. muchas teorías de conspiración sobre las Torres Gemelas, ¿verdad? Hay personas que dicen que eso fue el mismo de Estados Unidos que lo hicieron, eso no se ha probado. Otros dicen, ¿verdad? Tienen otra Varias teoría. teorías. Y dicen que por eso fue que entonces invadió a Irak. Así que eso ¿sabes? Mira como una situación como esta viene al presente y también puede ser es algo como similar, ¿verdad? Que hay dudas entre por qué se causa todo, ¿verdad? Surge todo esto. Así que eso fue, ¿verdad? Una cosa que eso fue como que la chispa para que Estados Unidos tomara acción. Y miren esto. Dice aquí que la opinión pública estadounidense, convenientemente agitada por sus medios de comunicación, por lo que conocemos hoy en también la prensa amarillista, ¿verdad? Realizados por estos dos hombres, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. ¿Okay? Esta gente, en sus comunicaciones de prensa y demás, escribieron y culparon a España de la explosión del buque de americano. Entonces, ahí empezó en Estados Unidos a correr en la prensa una frase que dice: recordad al Maine al infierno con España. Ese era el lema. El estribillo. Un estribillo que tenía, ¿verdad? En inglés, es uno, de la manera que lo pusieron en inglés, rima, ¿sabes? Es un de estos que rima, que dice: remember the Maine, to hell with Spain. ¿Ves? ¿Recuerda el Maine? Al infierno, ¿verdad? España. Remember the Maine, to hell with Spain. Esto se convirtió en el grito, ¿verdad?, de toda la nación, y para quienes clamaban venganza por esa explosión, ¿verdad? Y clamaban por la guerra. Y entonces ahí fue entonces comenzó la guerra hispanoamericana. El otro punto, ¿verdad?, que hablamos que es importante es lo que se llama el Tratado de París. Y el Tratado de París no es otra cosa que un tratado de paz. Un tratado de paz, ¿verdad? Cuando hay una guerra, y uno de los lados gana o uno se rinde, ¿verdad? Pero entonces se sientan en una mesa a negociar cuáles van a ser los términos de la rendición, ¿verdad?, o del fin de la guerra, y cómo va a quedar todo. Y hacen un tratado de paz. Y usualmente esos tratados llevan el nombre del lugar donde se hace, ¿verdad?, donde se lleva a cabo ese tratado. Así que el Tratado de Paz o el Tratado de París, en este caso hablamos de París, pues fue en París, en Francia, ¿verdad?, donde se lleva a cabo este tratado y se firma. Y se firmó el 10 de diciembre de 1898. Y este tratado dio por finalizada la guerra hispanoamericana, y entonces por eso España abandona sus demandas sobre Cuba, sobre Puerto Rico, sobre Filipinas y sobre Guam. Abandonó, ¿verdad?, todo este derecho que tenían sobre ellos. Surge entonces que en el 1902 Cuba declaró su independencia. Cuba declaró su independencia, pero se mantuvo bajo la influencia de la Unión estadounidense por medio de la enmienda Platt y otros tratados, hasta que surge la revolución comunista que fue liderada por Fidel Castro. Y ahí entonces Cuba se independiza, y Cuba es ya un país independiente y autónomo. Filipinas fue oficialmente entregada a los Estados Unidos y por $20 millones, y se mantuvo bajo autoridad directa estadounidense como territorio hasta que se estableció la Mancomunidad Filipina. La Mancomunidad Filipina en el 1935. Y esta mancomunidad lo que hace es que determinó la independencia de las islas con el Tratado de Manila en el 1946. Así que Filipinas también se independiza. Cuba se independiza,
Filipinas se independizan. Todos estos fueron botines de guerra que tuvo Estados Unidos, pero todos se independizaron, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Puerto Rico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puerto Rico pasó a ser territorio estadounidense, logrando el establecimiento de un gobierno civil electo y la ciudadanía estadounidense con las leyes de Foraker, la ley Foraker en el 1900 y la ley Jones-Shafron en el 1917. Esas dos leyes, ¿verdad? Son similares a otras leyes, pero tienen su particularidad. Están vigentes hasta hoy. Que están vigentes hasta el día de hoy. Exacto, están vigentes hasta el día de hoy. Puerto Rico retuvo su estado político de territorio estadounidense no incorporado. No incorporado con el establecimiento del Estado Libre Asociado en el 1950. Y al igual que Puerto Rico, Guam pasó a ser un territorio estadounidense no incorporado en el 1950. Así que Guam está en el mismo barco que nosotros. Nosotros y Guam estamos en la misma, ¿verdad? Pero Guam son ciudadanos. Hasta donde tengo entendido, sí. Sí, ciudadano americano. Hasta donde tengo entendido son ciudadanos también. La Isla María. ¿Okay? Así que esos dos, ¿verdad? Esos dos territorios pasaron a ser de Estados Unidos, pero siguen como incorporados y no no tienen todas las beneficios, ¿verdad? Todo el que tiene lo que es un estado ya incorporado. No son independientes. Exacto. No somos independientes, pero tampoco tenemos, ¿verdad? Todos los derechos No somos que... estados, ni somos libres, ni somos asociados. Exacto. Como Estado libre asociado. Okay. Así que las razones clave, ¿verdad? Para esta invasión, resumiendo, fueron las siguientes, ¿verdad? Los intereses militares y estratégicos. ¿Por qué? Porque la posición de Puerto Rico era clave en el Caribe, un punto estratégico de Estados Unidos, valorada como una importante y futura base naval, y la importante y futura base naval para controlar el Caribe, ¿verdad? Y para proyectar un poder militar en la región. Y nosotros podemos recordar que aquí existía la base Ramey en Aguadilla. Y lo que está pasando ahora, que están nuevamente. La base Ramey en Aguadilla. Mi papá, que estuvo en la Fuerza Aérea por 20 años, estuvo estacionado en la base Ramey en Aguadilla. ¿Okay? Se estableció la base naval de Rupert Rose, Ceiba. Está Buchanan, el fuerte Buchanan, ¿verdad? Allá en el área de como Guaynabo o San Patricio, por ahí. Guaynabo, la base de Buchanan, del Army, está ahí. Aquí está en Salinas, está el campamento, ¿verdad? Santiago. La base Muñiz, que está allí al lado del aeropuerto. Cuando uno va por hacia Dorado para allá, hay un sign que hay ahora una base también, que no me acuerdo ahora. Hay una base naval en Viejo San Juan, yendo para el Viejo San Juan, había también una propiedad que era de en la entrada. Y yo creo que se mantiene. En la entradita. Así que han habido, ¿verdad? Aquí, presencia militar, y entonces ya todo estaba Vieques era el campo de tiro de práctica de la Marina, ¿verdad? Que de hecho estuvo en Culebra primero. Y después se pasó a Culebra perdió y lo pasaron y después lo pasó a Vieques y después a la segunda de Vieques también, ¿verdad? Sí. Y ahora vemos que lo único que quedaba era la base de Buchanan, porque se había ido la de Rupert Road, la de Aguadilla se fue hace muchísimo tiempo. Y había muy poca presencia militar aquí, pero ahora está volviendo otra vez. Y mucha gente empezó a quejarse, pero como dijo una señora, no nos pertenecemos. Todavía hay gente que no entiende que nosotros no somos los dueños del kiosco. Hay un dueño del kiosco, ¿verdad? Y que él cuando viene y quiere, utiliza lo que bien le parece. Hay muchas, y aún así, que aún como la base de naval de Rupert Road ya no está en función como antes, pero todavía parte de esa base todavía está, que no se usa porque todavía le pertenece a los Estados Unidos. Al Navy de los Estados Unidos.
Y hay muchas personas que han protestado por toda esta presencia que está volviendo a surgir de nuevo. Y hay una cosa que yo, ¿verdad? Yo no quiero sonar que estoy tomando lado ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero tenemos que ver nuestra realidad. Y nuestra realidad es que nosotros, aunque somos un Estado libre asociado, tenemos nuestro propio gobierno y hacemos nuestras propias leyes aquí, ¿verdad? Esto sigue siendo territorio de Estados Unidos y le pertenece a Estados Unidos. Y si ellos quieren venir y volver a poner la base otra vez, No, si nos quieren vender, ¿qué entregar. podemos? Ya lo han hecho. Y ya lo han hecho. Ya lo han hecho. ¿Qué vamos a hacer? Esto es como el padre que le monta un apartamento a un hijo y se lo paga, se lo mantiene, pero el hijo se cree que es de él y que puede hacer lo que Lo quiere, decora, pero el padre le dice, no, aquí mando yo, Exacto. aquí mando yo. Lo mismo. La Sí, firma y de es igual, es igual, ¿verdad? Así que, resumiendo, ¿verdad? Las razones clave están, ¿verdad? El interés militar estratégico, estaban los intereses económicos, que la isla fue vista como un mercado, ¿verdad? Para los productos manufacturados en Estados Unidos y una forma de impulsar su economía. Fíjate que no era una forma de impulsar la economía de Puerto Rico, era una forma de impulsar la economía de los Estados Unidos, ¿verdad? Y una forma de impulsar la economía y como una fuente de materia prima valiosa, porque ellos consideraron que aquí había materia prima valiosa como el azúcar de caña, el café, la cual en Estados Unidos, No estaba. ¿verdad? carecía de eso en esos momentos. Y ellos vieron que esos recursos que ven aquí pues iban a ser beneficiosos, ¿verdad? Para ellos. Y que intereses económicos era una de las razones también. Estaba el expansionismo imperialista. ¿Okay? En el tiempo que estamos hablando, los poderes, las naciones con poder más grandes e imperialistas que ven en el mundo eran España y Estados Unidos. Entonces, al final del siglo XIX, Estados Unidos adopta una política de expansión, ¿no? De expansión territorial y de influencia global. Y la guerra proporcionó el pretexto perfecto para adquirir territorios, ¿verdad? En otros lugares. Y así Estados Unidos se siguió Y expandiendo. enriquecerse. Y enriquecerse, hacerse más poderosa. Y no podemos olvidarnos que ya Estados Unidos había tenido, anterior a esto, había tenido conflictos con España. Porque California era parte de España. Estados Unidos se lo En el área de la Florida. en la Florida, parte de España también, y ahí Estados Unidos también. O sea, que Estados Unidos venían viendo ya, Y poco a poco ahí. con España, ¿verdad? Y quitándole territorio. Y lo que hizo con México. Con México. De México ya es otra cosa, ¿verdad? Texas era Texas, Arizona. parte de México, ¿verdad? Y Estados Unidos siguió Por ahí para abajo. expandiéndose, ¿verdad? De una manera increíble. Así que está el expansionismo imperialista, está el hundimiento del Maine, que ya lo hablamos, ¿verdad? Que ocurrió en el puerto de La Habana. Y la invasión comenzó el 25 de julio de 1898, cuando las tropas desembarcaron en Guánica. Y aparte de que bombardearon a San Juan, ¿verdad? Desde el mar bombardearon a San Juan también, ¿verdad? Para también parte de esa invasión. Así que, como dijimos, ¿verdad? La guerra culminó con el firmado del Tratado de París en el 10 de diciembre de 1828, mediante el cual España cedió todo, ¿verdad? Formalmente. Y miren, todo esto se hizo, se quedó, Puerto Rico, se dio formalmente a Puerto Rico, a Cuba, se quedó bajo el control militar temporal, Guam, Filipinas, Estados Unidos. Estados Unidos hizo todo esto sin la participación de representantes de los territorios cedidos. A ver, que aquí no le preguntaron a nadie de esos lugares. Aquí estoy porque llegué. Aquí estoy yo llegué, gané esto aquí y todo esto es mío. Pero España no se dio a Puerto Rico así porque sí, ¿sabes? Hubo una guerra entre Sí. España y Estados Unidos para que
mantener el control de esto aquí. Sí. Sí. O sea, eso no fue que pues te lo voy a ceder por X o Y razón. No, ¿Qué querías? hubo una guerra, que lo mencionamos, hubo una guerra hispanoamericana y sí hubo que pelearon, ¿verdad? Pero España se vio, ¿verdad?, derrotada, que no iba a poder hacer nada, y entonces, al resultado de esa derrota, España termina cediendo todo. Sin permiso de nosotros. Entonces, ¿verdad? Exacto, sin consultar al pueblo. Ellos no colonizan, ellos invaden. En aquella época el pueblo también estaba sometido, estaba los españoles, Sí, o sea, ya Puerto Rico. Yo soy de Guayama, solo datos históricos, en Guayama, cuando tú vas en ciertos sectores de la montaña, había unas trincheras donde ellos podían ver la costa, sur del mar, y hubo revueltas en contra del sistema, tanto español como de los americanos, y todavía, entonces estaba viendo un documental investigando, ¿verdad?, sobre descubriendo esas trincheras donde se encuentraba gente criolla. Y el Lares pasó. Y el Lares. Pero fue una afectación rápida. Esto fue tan grave que la gente habla del grito de Lares, pero una de las primeras revueltas en Puerto Rico fue Guayama, porque en la plaza pública, como era gente negra, lo pusieron en línea y mataron casi a 5 negros. Casi que dicen que los 5 negros son los de Camino Pública. Eran personas que estaban en contra del sistema. El natural de aquí no necesariamente estaba de acuerdo con lo que hacía tanto España como Estados Unidos, porque es muy probable que era lo mismo, que era similar, pero aún cuando nosotros estamos bajo un imperio, nosotros tenemos nuestra moneda puertorriqueña, no era moneda española, era moneda de aquí. Nosotros teníamos un sistema de ferrocarriles que corría toda la isla. No estamos hablando que eran puertorriqueños contratados, eran gente ilustrada, gente Estaba en un sistema desarrollado. un sistema desarrollado. Y el sistema, obviamente, cuando llegó la colonización, en este caso norteamericana, pues desplazó todo lo que existía, la infraestructura, la economía del país, para imponer entonces la nacionalidad. Así que no podemos pecar del hecho de que la gente que estaba aquí no era ignorante. Aquí había universidades, aquí había sistemas de negocio, por eso hay interés por el país, porque es un lugar estratégico. Los recursos que ellos querían. Sí, para claro. Y vean, debo decir que bajo el dominio, ¿verdad?, español, Puerto Rico era un poco más autónomo. Era un poco más autónomo de lo que es ahora, ¿verdad? Porque los españoles dejaban que aquí se hicieran, ¿verdad?, sus propias decisiones y demás, pero y mira qué cosa más interesante, que antes de que Estados Unidos invadiera, España estaba a punto de darle la independencia a Puerto Rico. Eso es lo que iba a decir. Estaban en ese proceso. Ya se estaba. O sea, ese proceso estaba ya corriendo, dando. ¿sabe? De que ya Puerto Rico, España le iba a ceder, ¿verdad?, y darle su independencia a Puerto Rico. Y ahí llegan los americanos, llega Estados Unidos, ¿verdad?, invade y ahí se dañó. Cambia la cosa. Cambió la cosa. Así que mira, ¿cuál fue la posición de los puertorriqueños, ¿verdad?, a todo esto? Esta invasión generó mucha reacción, ¿verdad?, y división entre los puertorriqueños, porque había algunos que estaban a favor de la invasión, había algunos que veían esta invasión como una oportunidad para el comercio y como una manera de que hubiese prosperidad, ¿verdad?, Progresar. para Puerto Rico y progresar, mientras otros puertorriqueños lo veían esta invasión como un acto de hostilidad, y temían la pérdida de su cultura y sus tradiciones. Que hoy en día, ¿qué podemos decir? ¿Que hemos perdido nuestra cultura y tradiciones? No, ¿verdad que no? No se han perdido, a lo mejor no se... Pero todavía están ahí, por más que... No se perdieron en aquel entonces, pero hoy en día se han perdido la gran mayoría de esas tradiciones.
yo diría que no se han perdido, es que no se celebran o no se conmemoran como antes, con La pasión. porque todavía, oye, lo de Reyes en Estados Unidos eso no existe. No se celebra Reyes. Aquí en Puerto Rico, los Reyes, eso va o va. Eso no se puede quitar. Exacto, eso no se puede quitar. Y hay cosas, ¿verdad? Que la influencia de Estados Unidos a lo mejor ha ido mermando, ha ido pasando una merma en esas tradiciones, pero no se han eliminado por completo. Una cosa que no se puede eliminar, esto lo vamos a hablar más adelante también en otra clase, ¿verdad? Pero Estados Unidos quiso implantar el idioma inglés oficial aquí. Este era el idioma. Hasta el día de hoy no se ha podido. Aquí el español se sigue hablando y yo creo que se seguirá hablando hasta el fin del mundo. No creo que, ¿verdad? que eso cambie. Hay cosas que por más que nos hemos enriquecido, porque no hemos dejado, ¿verdad? Si miramos hacia atrás, no hemos dejado de ser quienes somos, aun cuando hemos adaptado quizás muchas por la cosas influencia a natural. nuestra cultura, porque gracias a todos esos cambios somos quienes somos, porque lo que somos es por eso, por lo que la experiencia que hemos vivido. Bueno, y ha vivido también a veces al principio estábamos mencionando que nuestras raíces, ¿verdad? Nuestras raíces se componen, ¿verdad? De lo que es los españoles, de los taínos y los africanos, ¿verdad? Pero que hoy en día, Y fuimos ingleses por un poquito de tiempo. hoy en día tenemos que incluir en esa mezcla de lo que es un puertorriqueño, en esa mezcla, ahora la cultura americana, ¿verdad? Sí. Porque desde que se invadió, o sea, sus costumbres se han ido, ¿verdad? Entrando en el país. Así que, ¿verdad? Estamos a punto de acabar por la clase, pero quería mencionar por encimita, ¿verdad? Algo sobre la ley Foraker y la otra ley, la ley Jones. La ley Foraker fue la primera ley que se estableció, ¿verdad? Se estableció aquí en Puerto Rico un gobierno civil bajo el dominio de Estados Unidos, ¿verdad? Creando una estructura colonial y con un gobernador y un consejo ejecutivo. Y todo esto fue asignado, ¿verdad? Y diseñado por los Estados Unidos. Y manteniendo las leyes españolas no conflictivas. Se mantuvo las leyes españolas no conflictivas, pero se impusieron los aranceles y designando el inglés como idioma oficial junto al español. Y definiendo a los puertorriqueños como ciudadanos nacionales, pero sin representación plena y sentando las bases para la relación territorial con los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los puntos clave? Mira, en este establecimiento del gobierno civil participaron 6 estadounidenses y 5 puertorriqueños para poder establecer este gobierno civil, ¿verdad? Inicial que tuvo Puerto Rico. Y estas personas fueron nombradas por el presidente de Estados Unidos desde aquel momento. Se creó la figura del ciudadano puertorriqueño y nacional de Estados Unidos, pero sin plena ciudadanía estadounidense ni representación en el gobierno real, el Congreso. El lenguaje se declaró en inglés y el español como idiomas cooficiales, aunque el inglés prevaleció en el gobierno. Todo esto es bajo la ley Foraker. La economía se impulsaron aranceles sobre el comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos, afectando negativamente la economía. Esto afectó negativamente la economía local y convirtió la isla en un mercado cautivo. Puerto Rico antes podía negociar con cualquier país. Bajo la ley Foraker y bajo el dominio de Estados Unidos no puede negociar con nadie. Las leyes se motivaron las leyes españolas existentes mientras no contrayeran las leyes federales de Estados Unidos
y estableció la aplicabilidad de todas las leyes federales en la isla. En cuanto a la representación, creó el cargo del comisionado residente, un representante sin voto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Okay? Y el impacto fue un significado en el retroceso político económico, causando desempleo, pobreza, descontento por la falta de control sobre el gobierno y la economía. Todo eso lo causó, ¿verdad? Y el impacto que tuvo la ley Foraker en Puerto Rico. La ley Jones es algo similar, pero aquí en cuanto a la ciudadanía, esta otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, convirtiéndolos en ciudadanos por estatuto, no por la Constitución, y con derecho a viajar, a residir en Estados Unidos. Y ahí entonces, algunas personas han visto aquí la película West Side Story. Sí. West Side Story, la original con Rita Moreno. Esa es la que me gusta, la original con Rita Moreno. Y ahí te enseña, ¿verdad? Lo que pasaron los puertorriqueños cuando emigraron, ¿verdad? Para Estados Unidos. En cuanto al gobierno, con la ley Jones, creó una legislatura bicameral elegida localmente. Aquí ahora es elegida localmente, por aquí, por la gente de aquí. Habiendo un Senado y una Cámara de Representantes, esto separó las ramas del gobierno, pero el gobernador seguía siendo nombrado por el presidente. Todavía cuando se hizo la ley, el gobernador seguía siendo nombrado por el presidente de Estados Unidos. Y el presidente podía vetar algunas leyes que se hicieran en Puerto Rico. Los derechos civiles se incorporó lo que es la Carta de Derechos o la Declaración de Derechos. En inglés se conoce como the Bill of Rights, garantizando derechos como juicio rápido, abogado y no ser encarcelado por deudas, porque algunos derechos constitucionales no aplicaron plenamente en aquel momento. En cuanto al control de Estados Unidos, el Congreso retuvo poder sobre asuntos como defensa, inmigración, correo y finanzas, y podía anular las leyes locales. Y en cuanto al contexto histórico, firmado por Woodrow Wilson, que era el presidente, se promulgó en el contexto de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó el reclutamiento de miles de puertorriqueños. Así que con la llegada de Puerto Rico, entonces ya Puerto Rico estaba obligado, con la llegada de Estados Unidos, era obligatorio. Era obligatorio ir a la milicia. Inscribirse, ¿verdad? Y había que ir a la guerra. Si había guerra, había que ir. ¿Sí? Llegó un momento dado en que ya el servicio militar no era obligatorio, pero sí era obligatorio inscribirse. Y si tú no te inscribías, no tenías derecho a algunas ayudas, ¿verdad? Federales. ¿Verdad? Y el impacto que hubo, ¿verdad? Impulsó la migración a Estados Unidos continental. Con la ley Jones, esto impulsó la migración a los Estados Unidos y redefinió la relación política de la isla con Washington, estableciendo la base de la ciudadanía actual. Eso es, ¿verdad? Lo que, para darle un poco de historia, ¿verdad? De qué fue lo que sucedió y cómo todo esto afectó a Puerto Rico y la influencia que va a tener, ¿verdad? En la próxima clase que vamos a hablar ya en puntos específicos, áreas específicas, donde influenció, como lo es la política, como es la sociedad, como es la cultura, como es la educación, todo, ¿verdad? La religión también, en cuanto a todo esto, pero vamos a ver en futura clase, cómo toda esta invasión de los americanos se fue influyendo en Puerto Rico y cambiando, ¿verdad? Las cosas. Así que, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, como les dije al principio, yo nunca cogí historia de Puerto Rico, porque como les dije, yo nací y me crié en Estados Unidos. Y ella me dice que ella vive con un americano. A ver, y en casa, yo me crié, ¿verdad? Allá afuera y con las costumbres de allá afuera y todo. Y en casa, si no hay un Santa Claus, yo sé, ¿verdad? Que eso no es, la Navidad no es eso. Pero es que si no hay un Santa Claus, no, tiene que haber un
casa yo veo las cosas en inglés. La televisión yo la veo en inglés, yo no veo la televisión en español. ¿Verdad? Y en casa hay La dualidad. hay una dualidad, hay dos culturas, ¿sabes? Y pues, Es lo que somos actualmente, es lo que somos, tenemos esa mezcla, esa combinación. Y no solamente esa, no es el español y la africana, porque estamos cantando las bombas y celebrando, porque tenemos eso en nuestra combinación. Y de vocabulario y todo lo que exacto. se Así que miren, sí, voy a hablar. Y así que me gustaría que estas clases, ¿verdad?, fueran interactivas, que participen, que comenten, que hablen, que aporten, ¿verdad? Porque si ustedes tienen cosas que les gustaría, ¿verdad?, expresar y añadir, que por favor lo hagan también, ¿verdad? Porque así nos enriquecemos. enriquecemos. Tengo esta prueba a veces para hablar en español. Cristal, ¿tienes? Además de esos textos pasa mucho que obviamente al puertorriqueño nos gusta tocar la música y de merenguito y de Navidad y todo eso, pero entonces el árbol de Navidad le ponemos con nieve y lo decoramos con blanco y eso no estaba por lo de aquí como se dice. La mezcla, la Mira, mezcla. yo me crié mucho en muchos estados donde las nevadas eran, pero unas nevadas buena gente. El nivel de que tú abrías la puerta a veces y cuando tú abrías la puerta lo que había era una pared de nieve. Y las navidades, yo me acuerdo de mis navidades de pequeño, blancas, con nieve y a veces la así que mira, yo voy a decir algo. No, que es una otra cosa, pero el árbol es tradicional. ¿Está qué? El árbol es tradicional típico porque Hay que decir algo más, ¿no? Vamos, ya que bueno, solo te oración para la Oramos. Padre bueno y Padre Santo, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque llegaste primero que nosotros. Bendice este pueblo. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo. Te pedimos, Padre, que todos nosotros a través de todo lo que va a hacer, Señor, del culto, del devocional, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.